Hola, bienvenidos a sus videolecciones con Ilimitada. En esta ocasión explicaremos la captura de contratos para la transacción 09 Causaciones con nuestro software Contratos. Comencemos. Recuerde que el módulo de contratos nos permite generar movimientos que sean repetitivos con cierta periodicidad para la empresa. Uno de esos movimientos son las causaciones de gastos y otras cuentas por pagar. Si queremos capturar el contrato de esos documentos, ingresaríamos por Documentos, Captura, Contratos. Lo primero que nos pide la captura es la transacción a la que corresponde. Son varios tipos de documento sobre los que se podría montar un contrato. En este caso, hablamos de la transacción 09, causaciones de gastos y otras cuentas por pagar. Siguiente a la transacción nos pide el código del concepto, en este caso de causaciones, qué tipo de causación quiere montar usted fija. Por ejemplo, va a montar un arrendamiento que le llega fijo cada mes, o va a montar unos honorarios que tiene contratados con un proveedor durante un tiempo determinado, y así sucesivamente. Puede ser entonces una causación de honorarios, el contrato según el número que lleve en el momento, el consecutivo, el documento referencia si lo hay, cuál es el número de contrato físico que soporta lo que estoy haciendo en el momento, opcional puede ir en blanco. Siguiente, cuál es el tercero, F2, buscaría en el archivo de proveedores cuál es el proveedor al que le corresponde este contrato. Recuerde que los datos que se habilitan a continuación dependen del tipo de transacción que usted esté asentando a nivel de contratos. En este caso nos pide el NIT. Siguiente al NIT está la posibilidad de mensaje variable, igual que en las transacciones del sistema comercial. Recuerde que el mensaje variable es un mensaje que se va a visualizar sobre el documento impreso. Por defecto viene con una N, significa mensaje ninguno. Si es del caso, lo podría modificar a V, que significa mensaje variable, y si hay alguna observación, en la siguiente casilla le pondría un código de mensaje, cualquiera, código de 3 dígitos, y él me abriría la captura de mensajes con 3 líneas que se podrían modificar de acuerdo a la necesidad. Esta sería entonces la captura del mensaje. Tenemos siguiente el plazo. Este plazo viene directo del proveedor. Siguiente, el concepto de pago. Tentativamente, cuando se vaya a pagar, qué tipo de pago va a ser. F2, va a ser un pago causado o de contado, normalmente 001, pago causado. Pasamos a los datos del contrato, donde nos pregunta en qué fecha inicia el contrato, en qué fecha termina el contrato, y cuándo inicia la generación del contrato, cuándo va a ser el primer periodo que se genere, cuántos periodos se van a generar, cuántas veces se va a generar este documento, esta causación. Digamos, en este caso va a ser durante todo el año, 12 periodos. ¿Cuántos días va a haber entre cada uno de los periodos? Estos días van a determinar si la generación de esta causación va a ser mensual, va a ser quincenal, va a ser decadal, según lo que usted determine en este punto. Si yo determino que es una causación que se va a generar mensual, serían 12 periodos con una generación de 30 días cada uno. De acuerdo entonces a la periodicidad, usted determinaría el número de periodos, máximo son 36, y determinaría cuántos días hay entre cada uno de los periodos. Siguiente, el valor de contrato. Ese valor es informativo. Sería el total de las causaciones que se vaya a generar en el año. Tendríamos cuántos días corresponde a cada uno de los periodos, recordando que la fecha de inicio de generación es el periodo número 1. A partir de ahí, para el segundo mes se generaría pasados 31 días, el tercer mes se generaría pasados 28 días, y así sucesivamente nos va a ir contando cuántos días hay entre cada uno de los periodos para generar el primero del mes. Siguiente, pasamos al detalle de la causación, y en esta tendríamos el documento referencia, que es el número del documento que estamos causando. Si se tiene un número de documento fijo, se puede poner acá, por ejemplo, el número de contrato que se había generado. Siguiente está la transacción, en este caso transacción 09, el precio
el valor del gasto que corresponda. Siguiente, tenemos el tipo de IVA, F2, y consultamos de la tabla de impuestos qué tipo de IVA aplicaría, en este caso IVA en gastos del 19%. Siguiente, qué tipo de retención aplicaría, F2, y tenemos la retención en la fuente, en este caso de honorarios. La cuenta de gasto, cuenta contable donde se llevaría ese $1.000.000, F2, y tendríamos entonces la cuenta que aplique según el caso. Tenemos la naturaleza del asiento, 1 débito o 2 crédito, en este caso débito, el NIT contable, NIT del tercero, el centro de costos al que cubriría y por último el detalle contable, que es la observación que va a pasar a contabilidad sobre este movimiento que estamos haciendo. En la parte inferior tenemos el total del contrato, en este caso $1.000.000, y podemos presionar F10 o clic sobre el botón de grabar. En este caso me pregunta, ¿desea grabar los datos? Sí. Y tenemos ya generado el contrato número 1. Si necesitamos imprimir, consultar por la ruta documentos, impresión, contratos. Sebas, me cortas acá porfa, que puse menú tradicional. Voy otra vez. Si ingresamos por la ruta documentos, impresión, contratos, en la impresión de contratos él nos pregunta primero qué presentación se quiere ver, el formato preimpreso, que es un estándar de ilimitada, ya tiene el logotipo y tiene todos los datos necesarios, normalmente no se utiliza. Formato papel es hoja en blanco tamaño carta, o formato media página, hoja en blanco tamaño media carta. Si quiero imprimir datos del encabezado y según la necesidad que tenga en el momento, quiero imprimir contratos de todas las transacciones posibles o no quiero imprimir todas, quiero imprimir solamente otras cuentas por pagar, que es la transacción 09. ¿Cuál es el número del contrato que quiero imprimir? Número 1 en mi caso. Y tenemos entonces la información con los datos que se van a generar. Con esto terminamos por ahora, esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.